Buenos días, estimado hermano y amigo. Te habla el pastor Salvador Salazar. Esta mañana quiero compartirte un pasaje de la Escritura que está en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 1 al 3. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hay tres aspectos importantes en la carta de Pablo a los romanos que es bueno que mencionemos en esta mañana. Primero, es una carta escrita a una iglesia que el apóstol Pablo no fundó. Normalmente Pablo le escribía a las iglesias a las que él había fundado. Es una carta que no está escrita con un solo propósito en particular. Los comentaristas están de acuerdo en que había más de un propósito de Pablo al escribir esta carta, quizá para despedirse, preparar su viaje a España, etc. También es una carta que está escrita a una iglesia ubicada en la capital del Imperio Romano, la ciudad más grande, la ciudad de Roma. Este es un pasaje que siempre me ha cautivado, pero como toda la Biblia siempre hay a uno algo nuevo o edificante. Y el tema que me cautivó en estos versículos que leí es el tema de la renovación personal. No es un tema único que Pablo toca aquí. Hay por lo menos 4 referencias más en las cartas de Pablo en las que habla de la necesidad de la renovación. Ahora que estamos llegando a fin de año, es un tema que me parece adecuado porque, como veremos más adelante, la renovación tiene que ver con el tiempo. La corrupción hace una labor imperceptible pero desastrosa en la vida del ser humano. Por eso es más que conveniente hablar de este tema. Hay una máxima en el mundo empresarial que también se aplica al aspecto espiritual: renovarse o morir. Vamos a hablar en primer lugar acerca de la necesidad de renovarnos. En el mundo natural todas las cosas se degradan, se corrompen con el paso del tiempo. Los coches, los edificios, los muebles, las bancas, los aparatos, todo se degrada. El tiempo produce ese desgaste continuo de deteriorar, de romper, de desgastar. El tiempo hace una labor corrosiva. En física, ese concepto se llama entropía, que todo se degrada, todo se atrofia con el tiempo. Dice ese concepto que todo necesita atención y cuidado, renovación, si no, sufre su desgaste total. Nada que no se cuide o se renueve permanecerá igual, sino que se deteriorará. A la necesidad de renovación no se puede ser indiferente o pensar que se va a dar sola por sí mismo. Hay que ser intencional, hay que renovarnos, y para hacerlo necesitamos dar atención y cuidado a todas las áreas de nuestra vida o nos deterioraremos. Todo necesita mantenimiento y cuidado. En el mundo espiritual y personal pasa lo mismo. Si no hay renovación personal, nos deterioraremos, nos desgastamos, nos corrompemos. Es lo que Pablo afirma en este pasaje. Si no nos renovamos, el tiempo hará su labor destructiva en nosotros. Necesitamos renovación en diferentes áreas de nuestra vida. Necesitamos satisfacer la necesidad de renovarnos en cada aspecto de nuestra vida. Esa labor corrosiva, Pablo la define como conformarse al mundo o amoldarse al mundo. Conformarse es una palabra que significa esquema y significa vivir de acuerdo a las formas o modas del mundo. Si no nos renovamos, nos volvemos mundanos. Renovarnos o vivir al estilo del mundo, conformarnos a él. Que el mundo no decida, dice Pablo, cómo debes de ser. Renovarse o el mundo decidirá cómo serás. Renovarse o nos volveremos mundanos, no solamente en nuestra forma de vestir, pero en nuestros criterios, en nuestras actitudes, en nuestra conducta. Pablo no dice que salgamos del mundo ni que huyamos de la compañía de los mundanos,
sino que no nos conformemos al estilo de vida de la gente del mundo. Renovarse o morir. ¿Qué es la renovación? Etimológicamente viene de dos palabras, ana, que significa otra vez, y koino, nuevo, es decir, otra vez nuevo. Asumir las mismas características de nuevo. Las mismas características de algo nuevo es que es funcional, es que no está desgastado, está bonito, está limpio, es agradable, está en perfectas condiciones, es confiable. Significa renovarse, significa hacerse joven, tener otra vez las características de jóvenes, entusiastas, alegres, emprendedores, ilusionados, positivos. Eso es renovación. Pensemos cómo éramos y veamos si el tiempo nos ha afectado negativamente o no. Renovarse significa transformación, sugiere restauración y transformación, un efecto transformador en la vida de quien practica la renovación. Renovarse es cambiar de esencia, de naturaleza. No es un cambio superficial o de look, de peinado o de vestido. Es un cambio de naturaleza, de carácter, de esencia, de corazón. Es un cambio de centro, de una vida dominada por la naturaleza humana o centrada en sí misma a una vida dominada por el Espíritu Santo, centrada en Dios. Por eso Pablo atribuye la renovación como una obra del Espíritu Santo en su carta a Tito. Habla de la renovación en el Espíritu Santo. Renovarse es un ajuste de visión, de cosmovisión, pero no solamente en esa área, sino en otras áreas que te mencioné el día de mañana. Basta lo dicho esta mañana para que empecemos a pensar en la necesidad de renovarnos. El día de mañana te compartiré más acerca de esto. Que Dios te bendiga.